Los hombres del Führer. Sin lugar a dudas, hablar del Tercer Reich para muchos sigue siendo un tema del cual se debe tener mucho tacto al momento de decir una u otra cosa, pues la lucha de esta guerra es una lucha por intereses e ideologías de diferente naturaleza, además de que es considerada un hito en la historia mundial por los millones de muertos y las terribles consecuencias que produjeron, pues fue en esta guerra en donde se usó por primera vez la bomba atómica, lo que nos mostraría la destrucción de la que es capaz el ser humano, y hoy más que nunca, nos haría temer que esta situación se repitiera una vez más como una guerra nuclear más que de tipo convencional. Uno de los temas tabú, incluso para los mismos alemanes, es hablar de Hitler, el líder que llevaría a Alemania a la cúspide después de una terrible crisis, y que pondría a los alemanes en pie de guerra apenas unos 21 años después de la firma del Tratado de Versalles, y a quien se acusa de iniciar las hostilidades que propiciarían el gran conflicto bélico. Sin embargo, he de decir, como opinión particular, que debemos aprender de los aciertos y de los errores de nuestros personajes históricos, y ver nuestra historia no desde el ámbito moral sino desde el estudio de lo humano. Solo así se evita que los mismos errores cometidos en un tiempo vuelvan a ocurrir en otro, ya que de no ser de esa manera, el círculo de dolor, de muerte, de ambición y de destrucción que el ser humano ha propiciado a lo largo del tiempo no se ha de detener. Y como pensarían los sociólogos del siglo XX, la historia no tendría un final, sino que sería una consecución eterna de los errores humanos, un círculo que no acaba nunca, al menos hasta la destrucción definitiva del hombre y de la mujer sobre la tierra, algo que todos debemos temer. Así es que Hitler no sería el único que haría a Alemania una potencia bélica, sino que además contaría con el apoyo de personajes que harían una gran labor para llevar a la cima del poder de Alemania al que sería considerado como el líder, el Führer. Y hoy nos reunimos para conocer a los hombres del Führer. Número 1. Joseph Goebbels. Joseph Goebbels es uno de los personajes más conocidos e icónicos del Tercer Reich, quien fuera el ministro de propaganda de 1933 a 1945, año de su muerte. Sería quien lograría convencer a los alemanes de la guerra y de la conveniencia de confiar en el Führer, pues Adolf Hitler sabía tanto como él, y esto lo podemos ver en Mi lucha, que la propaganda era uno de los pilares que sostenían todo aparato gubernamental y que serviría como pieza clave para convencer, para persuadir a los ciudadanos de un país en entrar en guerra o en odiar a unos y amar a otros. Pues los medios de información son los que controlan las mentes de los individuos, quienes creen todo lo que escuchan y todo lo que ven como si fuera verídico. Podemos con la propaganda, con los noticieros, con los periódicos, con todos los medios de difusión que poseemos, generar una visión buena o mala de una persona, desacreditarla incluso o volverla un héroe, sin preguntarnos nada, y también desviar la atención de asuntos más importantes. Pues los medios de difusión son los ojos y los oídos de las personas que los observan y los escuchan, dirigiendo su atención a una cosa o a otra, sobre todo porque los seres humanos olvidan fácilmente, y la noticia que vieron la semana pasada ahora ha sido reemplazada por otra más reciente. Pues esta nula capacidad de la retención de información es una ventaja para hacer olvidar antiguos agravios. De esto está consciente Goebbels y Hitler, incluso teniendo una frase que a pesar de ser verdadera, es perturbadora. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Esto no porque una mentira se convierta en una verdad en sí, sino más bien que con el poco criterio que tienen las personas se dejan llevar por opiniones, y una vez que se difunde la desinformación, llega a proliferar en las mentes de los individuos hasta que se repite tantas veces que se considera sin más como realidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo o hemos sido adoctrinados en alguna costumbre o en alguna frase que repetimos constantemente sin siquiera pensarlo? Solo porque al ser repetida tantas veces hemos adoptado automáticamente y autómatamente esta forma de ser y de pensar, sin que notemos lo equivocada que puede estar nuestra visión del mundo. Centrándonos en el personaje, Joseph Goebbels se decía era el segundo al mando después de Hitler. Obtuvo su doctorado en filología germánica en la Universidad de Heidelberg en 1921. Al igual que Hitler, su sueño era ser un artista, pero en el ámbito de la escritura, pues quería ser escritor, algo que expresaría muchas veces en su diario. Se unió al Partido Nacional Socialista en 1924. En 1926, siendo jefe de distrito en Berlín, se comenzó a interesar en la propaganda como herramienta para promover al partido y su programa.
En 1933, después de que los nazis se consolidaran en el poder, su ministerio de propaganda se apoderó rápidamente de la supervisión de los medios de comunicación, las artes y la información en el país. Se interesó por la radio o la televisión como medios de propaganda, promoviendo el antisemitismo y reforzando la moral alemana. Finalmente, se refugió con Hitler en su búnker, donde se suicidaría después del Führer, quedando a la fecha de la muerte de Hitler como canciller de Alemania, pero un día después, al ver la inminente derrota de Alemania, se suicidaría con su familia. No se puede negar que Goebbels era un experto en la propaganda y en la difusión por ser un gran orador y un agitador de las masas, ganando más adeptos al partido al que pertenecía. Sin embargo, algunos creen que no gozaba de la popularidad y de la importancia que quería tener, sino que era un narcisista que buscaba la aprobación y el reconocimiento de sus compañeros, y particularmente el de Hitler. Rudolf Hess. Rudolf Hess es uno de los menos conocidos, pero uno de los más importantes miembros del Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Nacido en Alejandría, Egipto en 1894, ocuparía el puesto de lugarteniente en 1933 hasta 1941, cuando voló a Escocia para negociar la paz con Reino Unido, y fue arrestado por crímenes contra la paz, cumpliendo cadena perpetua hasta su suicidio en 1987. Participó en la Primera Guerra Mundial y ganó la Cruz de Hierro de segundo grado. Posteriormente, en 1919, se matriculó en la Universidad de Múnich, donde estudió geopolítica con Karl Haushofer, quien era un creyente del Lebensraum, o espacio vital, una teoría parecida a la de la doctrina Monroe en Estados Unidos o al destino manifiesto, que le daba a Alemania derechos sobre los territorios germanos. Acompañó a Hitler durante su fallido golpe de Estado en 1923 y fue encarcelado junto con él en 1924, ayudándole a editar Mein Kampf, o Mi lucha, que sería el libro vital para comprender el ideario del nacionalsocialismo, por lo que se podía decir que Hess era la mano derecha de Hitler y uno de sus posibles sucesores. De hecho, el Führer declaró abiertamente que su sucesor era Göring y que después de él seguiría Hess. En 1935, Hess promulgaría las leyes de Nuremberg que despojaría a los judíos alemanes de sus derechos. Al parecer, su viaje a Escocia no había sido autorizado por Hitler, quien ordenó declararlo loco por heridas de la Primera Guerra Mundial, y se dice que armó un alboroto al enterarse de su partida, e incluso ordenó que se le disparara si regresaba, retirándole los títulos y cargos que le había otorgado. Según los comentarios que Hess haría en entrevistas posteriores, diría que la acción de volar a Inglaterra fue por su propia iniciativa, aunque algunos especulan que fue para negociar una paz con Inglaterra, ya que Hitler no buscaba una guerra con los ingleses. De hecho, quería convencerlos de luchar juntos en una alianza antibolchevique, pues en breve iniciaría una invasión a Rusia, lo que ocurriría más adelante ese mismo año de 1941 con el Plan Barbarroja. Hess decía conocer la situación de Alemania y sabía que no lograría luchar en dos frentes al mismo tiempo. Fue juzgado en los juicios de Nuremberg y sentenciado a cadena perpetua en la cárcel de Spandau, hasta su muerte en su supuesto suicidio, pues se cree que murió asesinado a los 93 años en 1987. Posterior a su muerte, demolieron el edificio para evitar que se convirtiera en un recinto en honor al nacionalsocialismo. Heinrich Himmler fue un oficial nazi de alto rango, el Reichsführer de la Schutzstaffel y uno de los principales líderes del Partido Nacional Socialista. Fue una de las personas más poderosas de la Alemania nazi. Fue miembro de un batallón de reserva en la Primera Guerra Mundial y posteriormente estudió agronomía en la universidad, uniéndose al partido nazi en 1923 y a la SS en 1925. En 1929 fue cuando se le nombró por Hitler Reichsführer de la SS, desarrollando a este grupo de un batallón de 290 integrantes a una fuerza paramilitar de alrededor de 1 millón de hombres. También estableció y controló los campos de concentración. Es reconocido por su experticia en organizar y en elegir subordinados de gran desempeño, altamente capacitados. De 1943 en adelante fue ministro de Interior del Reich y jefe de la policía alemana, supervisando todas las fuerzas internas y externas de la policía, incluyendo la Gestapo. Bajo su dirección, se dice, perdieron la vida entre 11 y 14 millones de personas de origen judío, romaní, polaco y soviético, etc. Casi cerca del final de la guerra, Hitler lo nombró comandante de los ejércitos del Alto Rin y del grupo de ejércitos Vistula. Sin embargo, contrario a lo que creería el Führer, fracasó en estas encomiendas
y entonces debió reemplazarle. Posteriormente, Himmler entablaría negociaciones con los aliados al ver la guerra fracasada. Esto a espaldas de Hitler, quien lo destituyó al enterarse de todos sus cargos y lo mandó a arrestar y ejecutar. Sin embargo, Himmler cayó preso de los británicos y bajo su custodia se suicidó el 23 de mayo de 1945, casi un mes después de Hitler. Marschiert in Feindesland und singt ein Teufelslied. Ein Pfosten steht am Oderstand und leise summt er mit